Listo, estudiantes, muy buenas noches. Vamos a empezar el primer tema de historia, que es el comunismo primitivo y la era neolítica, ¿no? Sí. Bueno, aquí nos hace eh, una pregunta, ¿no? El libro nos hace una pregunta que dice, ¿qué es el comunismo primitivo, no? Bueno, para nosotros poder resolver el comunismo primitivo, debemos nosotros enlazarnos hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Sobre todo en la época donde habían los diferentes tipos de homos, ¿no? Los Homo erectus, Homo neanderthales, o Homo sapiens sapiens, y lo último, pues que en este caso, pues está el llamado ciclo de la vida, en este caso, pues, que es los Homo sapiens sapiens, que dentro del origen de la vida, pues, los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, en que estamos hablando más de 60 millones de años atrás, pues, realizaban diferentes tipos de actividades de estos homus, ¿no? Homínidos también se les llama, ¿no? Entonces, nos habla que la humanidad pues tuvo que cumplir al menos tres condiciones para poder subsistir. La primera fue pues las necesidades de requerir, en este caso pues eh, algo básico, ¿no? Algo básico que nosotros sabemos, ¿no? En este caso pues es abrigos, sí, alimentación y también morada. En este caso pues nosotros sabemos que es, ¿no? La morada que es un hábitat, ¿no? Y el hábitat pues en este caso pues se resume que hace mucho tiempo pues tenían eh, que realizarlo pues en forma de cuevas, ¿sí? La segunda se desarrolla a partir del instinto del ser humano, ¿no? De comunicarse, ¿no? Hace mucho tiempo pues no se podía comunicar el ser humano como ahora nos estamos haciendo, ¿no? En forma de un diálogo o en este caso pues en una forma de poder tener algún tipo de señales, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo atrás, pues, las personas tenían un sonido en su garganta, ¿no? Al cual transmitía las ideas para que el otro ser vivo, pues, podía comprenderlo y así, pues, llegar a un acuerdo, ¿no? Aunque se habla o se dice en la historia, en la historiografía, se dice que los seres humanos, los seres vivos de hace mucho tiempo, pues, la mayor parte era en el que siempre resolvían los diferentes tipos de situaciones o conductas siempre era que de llegar a alguna problemática para poder ganar. Porque hace mucho tiempo y, hoy, y ahora mismo, pues, el ser humano sigue siendo territorial, ¿sí? No le gusta perder en diferentes cosas, ¿no? Entonces, más aún hace mucho tiempo, ¿no? Donde la civilización, la misma palabra, ¿no? No eran civilizados, entonces, por ende, pues, esa parte del diálogo, pues, no había, ¿no? No era concurrente, ¿no? Entonces, mira, dentro de este instinto de comunicarse, así como es tratada de otros espacios, ¿no es cierto? Finalmente, pues la tercera considera la renovación constante de la población a través de la procreación, según Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Año 1974 está citando aquí, ¿no? Ahora nos dicen, ¿no? Que para poder consolidar este tipo de acciones se tenía que realizar cooperación entre individuos, ¿no? Por el medio del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, hace mucho tiempo, pues el ser humano tenía, ¿no? Tenía, sobre todo en la época primitiva, tenía que trabajarlo en conjunto, ¿no? Y había siempre había un líder, ¿sí? Siempre había un líder. Y se trasladaban de un lugar a otro de acorde, pues, a sus necesidades, tal vez en grupo de 20, 30, 40, 50, ¿no? Sí. ¿Por qué creen ustedes que se trasladaban en la época primitiva? Si podemos nosotros imaginarnos en la época primitiva, donde no había todavía casa, no había luz, no había absolutamente nada, solo había eh, animales y en este caso, pues, la naturaleza, ¿no? Solo el entorno en sí. ¿Por qué piensan ustedes que en esa época, pues, las personas al caminar para poder satisfacer sus necesidades tendrían que caminar en manada o en grupo? Por los animales y por la cacería que tenían que hacer y las siembras y todo eso, aunque no eran nómadas todavía. Listo. Ujú, exactamente, ¿no? Sobre todo porque hace mucho tiempo habían animales mucho más grandes y mucho más feroces los que hoy en día nosotros conocemos, ¿no? Sí, exactamente. Es de eso, ¿no? Lo que les hace que los seres humanos de esa época pues se trasladen de un lugar a otro en forma de grupo, ¿sí? Entonces ellos se cuidaban entre sí.
Sí, listo. Entonces, mire, este tipo de cooperación, o en este caso, pues como nos dice Carlos Marx, la forma de producción que ellos tenían contempla un determinado colaboración, ¿no es cierto? Y también, pues, la fuerza que ellos tenían, ¿no? En este caso, pues, dentro de esto nosotros tenemos los materiales, los medios naturales y también, pues, las herramientas que ellos producían. Sí, en esa época, pues, todavía no tenían lo que es en la época paleolítica, neolítica, ni la metalúrgica, lo que más adelante, pues, estaremos viendo poco a poco, ¿no? Pero en esa época, ¿qué tipo de herramienta ustedes piensan que ellos tenían para poder satisfacer las necesidades? La piedra, Ya, muy bien. ¿Y qué más? Palo. Ya, palos. exactamente, la piedra y el palo. Exactamente. Entonces, una vez que los seres humanos comienzan ya a desarrollar, ¿no? A desarrollar diferentes tipos de actitudes, pues comienzan ellos a generar más necesidades, ¿no? Se ve que poco a poco ellos pues comienzan a tener otro tipo de visión, sobre todo esta, ¿no? Tenían la necesidad de comer y la necesidad de comer hace que el ser humano, en lo más problemático que tenga, en los más desafíos, pues comienza a generar su pensamiento al 100. ¿Listo? Entonces, por ende, pues comienza a, ¿qué? A darles Papi, te estoy esperando. ¿Qué color de ataúd quieres? golpes contundentes a los animales para poder en sí alimentarse, ¿sí? Porque si es que no comían los humanos de esa época, pues los animales se comían a ellos, ¿no? Entonces proporcionaban golpes contundentes a los animales para poder en sí comerse, ¿no? Y de igual manera, pues posteriormente a eso, ¿sí? Y en la época paleolítica, comienza ¿qué? A generar la unión entre que ustedes mismos dijeron, ¿no? Entre el palo y la piedra y a unir, ¿sí? Esas dos armas, pues para poder en sí eh, alimentarse, ¿no? Y de la misma vez, pues hacer, luego que en la época paleolítica ya no vivían en cuevas, ¿no? Sino que comienzan ya que a construir diferentes tipos de qué, de villas o diferentes tipos de infraestructuras que eso lo comienzan a hacer con la arcilla, ¿no? Diferente tiempo, ¿no? Entonces, mire, aquí con los diferentes tipos de herramientas que ellos comenzaban a realizarlo, pues las personas accedían a mayores y mejores fuerzas productivas, ¿no? Y también pues nos hablan que estarán en mejores condiciones las que tenían antes, ¿no? Con este contexto, el comunismo pues primitivo se considera el primer modo de producción en la historia humana y también se establece pues también en forma específica el relación social sobre todo y también pues de modos de producción, ¿no? Que a la misma vez, pues, podemos identificarlo en dos periodos, ¿no? Sí. En estos dos periodos también hay periodos cortos, ¿no? Como les estaba comentando, el metalúrgico, ¿no? Entonces, entre el paleolítico y el neolítico también hay una serie de cambios, ¿no? En todo alrededor del mundo, alrededor del mundo, en diferentes partes del mundo, según la historiografía, ¿no? Porque la historiografía se encarga de estudiar estos fenómenos, ¿no? La historia recaba información, ¿sí? Usted podía recabar información de algún suceso que pasó hace 20 años, según las personas que están viviendo allá. Pero la historiografía se encarga de qué? De profundizar y dar datos específicos según la historia y según sobre los relatos de las personas más longevas. Te voy a tomar un cafecito. Sí, entonces es eso, ¿no? Ahora, aquí nosotros también tenemos las características del paleolítico, ¿no? Las características del paleolítico también nos habla que está dividido también en diferentes escenarios, ¿no es cierto? Nos habla que o sucede pues hace más de 2 millones atrás, ¿sí? Y se extendió pues hace 120.000 años atrás, ¿no es cierto? Antes de Cristo, ¿sí? El paleolítico también fue un segundo periodo y duró entre 120.000 años y 40.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, el paleolítico, en este caso, pues para poder unir el paleolítico, o qué es en sí el paleolítico, pues es la edad de piedra, ¿no? Sí, entonces vamos a ver un poquito qué pasó en la edad de piedra, ¿no? Aquí nos habla que durante este periodo aparecieron los homínidos, ¿no? Los cuales, pues, paulatinamente fueron desarrollando sus pensamientos e inteligencias, ¿no? Sobre todo por la necesidad de la supervivencia, ¿sí?
Entonces, haciendo un paréntesis atrás, recordarán, ¿no es cierto?, que el ser humano, aparte de la problemática que pasó hoy en día, pues del siglo XXI, dentro de todo el mundo, la problemática, o a la misma vez, algunos le dicen problemática, otros le dicen un suceso, otras personas le dicen que esto debió pasar, o a la misma vez, pues lo hizo el mismo ser humano, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando con los diferentes tipos de enfermedades pues acontecen en esta era, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, poniendo un paréntesis, ¿no es cierto? El ser humano, cuando tiene eh, mayor mayor problemática o mayores desafíos, ustedes deben comprender que el cerebro de nosotros trabaja aún más, ¿no es cierto? Es cierto o no es cierto que trabaja el cerebro un poco más o al 100? Sí, sí es cierto. Trabaja. Es cierto. Sí. Sí, profe. Exactamente. Entonces, mire, en esa época que estamos hablando hace muchísimo tiempo atrás, que nos dicen historiadores, ¿sí? Nos dicen historiadores, nos habla que la supervivencia era crucial, ¿sí? ¿Por qué era crucial? Ya que el ser humano comienza a depender mucho de la cacería, ¿sí? En esta época, pues, habían comportamientos grupales y en esa época, cuando se estaba hablando, Diego Cóndor nos decía, no, ellos pues realizaban actividades, sobre todo de poder sobrevivir conjuntamente pues con lo que eran carnívoros, ¿no? Sí, pero todavía no eran nómadas, ¿no? Ahora en la época paleolítico ya eran nómadas, ¿no? Y vivían en cavernas, ¿sí? Y realizaban diferentes tipos de este, de expresiones, ¿sí? Que ellos pues eran pues para poderse relajar, ¿no? En Alemania sobre todo hay todavía museos donde pueden observarlo y pueden obviamente ver en el que el ser humano a través de la pintura pues ellos transmitían muchas emociones y sabían preguntar, pero ¿y cómo en esa época podían pintar? ¿No es cierto? Hay exactamente una planta en donde ellos consiguieron una planta pues donde emanaba ese tipo de tinta y a la misma vez pues podían ellos reflejar sus emociones de las cacerías, de de lo que se encontraban entre grupos y pues por pertenecer o a la misma vez por agrandar su grupo, pues comenzaban ese tipo de batalla. Listo. El día de mañana vamos a seguir con esta clase, ¿sí? Todavía no les voy a enviar de ver porque no hemos acabado. El día de mañana esperemos acabar. El día de mañana esperemos nosotros culminar